Ya le anunciaba hace unos momentos, le doy la bienvenida a la doctora Lorena Cuéllar, neuróloga vascular, y bienvenida a nuestra mañana. Gracias, encantada, Brenda. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Mucho trabajo en los últimos días en este tema, sobre todo de investigación, me imagino. Así es. La pregunta es, ¿el coronavirus deja secuelas en nuestro cerebro? Mira, el coronavirus pues prácticamente es una enfermedad nueva, ¿no? Que a partir del 2019, del diciembre del 2019 fue cuando se empezó a dar ya como una pandemia y pues tiene muchas manifestaciones neurológicas, muchas manifestaciones y variabilidad clínica, desde dolor de cabeza, náusea, diarrea, dificultad para la percepción de los olores, para la percepción del gusto, ¿no? Hay muchas manifestaciones clínicas. Lo que ahora estamos viendo ya como secuelas, como consecuencias del COVID, dado que muchos de la enfermedad del coronavirus pasa a través, ¿no? Que se mete, ¿no? Literalmente por las gotitas de flush, se transmite, es decir, por las gotitas de saliva, entra por la nariz y llegas a los bulbos olfatorios, es decir, a esta sección, y de ahí pasa hacia unas partes del encéfalo que se llama tronco encefálico. Una de las manifestaciones más frecuentes que encontramos en el COVID es la fatiga. Hace muchos años, en los 40, hubo una encefalitis que también se dio en Europa, en donde la principal característica era que causaba letargo, o sea, causaba somnolencia. ¿Esto por qué pasa? Porque el COVID, el coronavirus, el SARS-CoV-2, produce una inflamación dentro del encéfalo y afecta a diferentes estructuras del encéfalo. Por eso algunas personas dicen, este agotamiento anormal que tengo, como si no pudiera de verdad con mi vida, es por esto que usted nos explica. Efectivamente, fíjate que independientemente que también causa una cascada inflamatoria, ¿no? Que la fiebre y todo eso pues desgasta evidentemente, ¿no? Pero ¿cuáles han sido las manifestaciones neurológicas per se posterior al COVID? Lo que estamos observando ahora es que muchos pacientes que tienen dificultad para la percepción de la olfacción quedan hasta 3 a 4 meses posteriores ya con una PCR negativa, siguen con dificultades para la sensación de la percepción de los olores, para la percepción del gusto, hasta 4 meses posteriores a ya un PCR negativo, ¿no? Otras manifestaciones que hemos visto neurológicas posteriores a esto son crisis convulsivas, dolores de cabeza, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque evidentemente el virus pasa a la barrera hematoencefálica, que es la barrera que cubre y que nos protege al encéfalo, y penetra, y evidentemente, pues bueno, claro. En algunos estudios pocas necropsias se han podido hacer, ¿no? Principalmente en Wuhan, ¿no? En China, y se han visto que el RNA del SARS-CoV-2 se encuentra en estructuras específicas del encéfalo, en el hipocampo, en la corteza, por eso causa esta letargia, puede causar desorientación. Acaban de hacer un estudio en Estados Unidos que vieron que después de COVID hicieron un estudio retrospectivo que aparentemente por el daño que causa esto, por alteración neurológica de las conexiones neuronales, oxidación, inflamación, puede llegar a causar como un deterioro cognitivo, claro, que puede ser hasta de 10 años. Es decir, si tú tienes 40 años, tu capacidad cognitiva generalmente va deteriorándose un poco con el tiempo. Ahora, doctora, uno de los mitos que había, o usted nos va a platicar si es verdad, es que en muchas ocasiones podría haber incluso algo de demencia, de pérdida de la memoria, y esto nos asusta pensar que pueda venir de un virus, ¿no? Efectivamente, eso es lo que te comentaba, ¿no? Entonces, hicieron este estudio en Estados Unidos y vieron que pacientes entre los 30 y los 40 años que han tenido COVID tienen un deterioro cognitivo aproximadamente de 10 años, ¿no? O sea, la falta de memoria, todo lo que son las habilidades cognitivas, la memoria, las habilidades para hacer todo lo que hacemos día con día, el cálculo, la capacidad para emitir el lenguaje, y todo esto, hay un deterioro. Sí, están habiendo muchas complicaciones, neuropatías, dolores de tipo neuropáticos también posteriores al COVID, también los dedos, hormigueos. Doctora, después, si una persona que nos está viendo, si usted sufrió COVID-19, si usted ya le dio el coronavirus, ¿después de cuánto tiempo es importante ir a una revisión médica para evitar o descartar secuelas? Siempre hay que, el cuerpo siempre avisa, ¿no? Es muy importante que sigamos los síntomas. Si tienes dolor de cabeza, hay que acudir al especialista. Si tienes diarrea, si tienes alguna otra manifestación, siempre hay que estar pendiente y siempre estarnos checando, ¿no? Hacer una tomografía para ver de tórax, para ver cómo está. Si tuvo manifestaciones neurológicas como crisis convulsiva, dolor de cabeza, letargia, somnolencia, algo más, pues evidentemente una resonancia del encéfalo, ¿no? Y acudir con el especialista. Eso siempre es muy importante, ¿no?
En el caso de los asintomáticos, de aquellos que llevaron el COVID-19 sin un síntoma mayor, ¿también es necesario que se hagan este tipo de Fíjate chequeos? que el 88% de los pacientes que son asintomáticos, ¿no?, que prácticamente no tienen síntomas o síntomas leves, el 88% en un estudio que hicieron en Europa tuvieron anosmia, que es la disminución de la percepción de los olores, ¿no? Que únicamente pasaron por anosmia y una alteración o dificultad o falta de reconocimiento exacto de los sabores. También estas son una de las manifestaciones clínicas, ¿no? Muy bien. Y hay que puntualizar que esta es una enfermedad que continúa, que nos tenemos que seguir cuidando. Ay, sí. Y que el PCR salga negativo no quiere decir que no lo tengas, porque tiene un rango de error de 37%. Wow. Que puede salir negativo y que sí tengas el SARS-CoV-2, ¿no? A visitar al médico, ¿en dónde podemos encontrarte? En el Hospital Ángeles del Pedregal, consultorio 927. Muy bien, ¿y redes sociales? ¿Algunas redes sociales? Instagram, doctora Lorena Cuellar, y en Facebook, Lorena Cuellar. Gracias de verdad, Lorena, por visitarnos. Queremos Al verte contrario. aquí más seguido. Claro que sí. Con este y otros temas que tienen mucho que ver, por supuesto, con la salud mental. Encantada. Gracias, bueno, con la salud de nuestras neuronas, y hablo de la mente por dentro.